Bueno, ya estamos listos para este panel y solamente quiero tomarme 25 segundos para decirles que estoy muy nervioso porque cuando hay funcionarios en micrófono yo me pongo nervioso. Ustedes podrán imaginarse por qué. Pero en todo caso, solo quiero decirles que tengo un amigo que muchos de ustedes deben conocer. Es el cantautor guatemalteco Luis Galich. Tiene una canción muy famosa para los de mi generación y posteriores, o mejor dicho anteriores, que se llama Vuestros pies. En esa canción él habla de encender una quimera, encender un sueño. Eso es básicamente lo que en la Guatemala de hoy estamos haciendo quienes estamos en este juego maravilloso de la apuesta por el largo plazo. Entonces, por eso quería inicialmente, algo pasó, que aquí en este panel hay 1, 2, 3, 4, 5 personas que están encendiendo una quimera que es Guatemala, un sueño. Así que yo les pido que les den un aplauso fuerte para que se animen, ¿eh? No hace falta mayor presentación, vamos a hablar de la gobernabilidad posible en el largo plazo en ciudades intermedias y voy a tratar de establecer unas reglas básicas. Les pido contestar de la manera más directa posible. Voy a repartir aquí un micrófono para este lado. ¿Ya hay micrófono de aquel lado? Señora fiscal, lo tiene usted primero. Si no le molesta a los señores, empezamos con las damas, ¿les parece? Son unos caballeros totales, usted es crema, así que no hay duda de eso. Yo sé que la mitad del salón puede estar en desacuerdo conmigo, como por ejemplo el doctor Fajardo, que es del Barcelona. ¿Usted también, señora fiscal? ¿Verdad que sí? Del Barcelona es usted, ya lo sé, ya me lo contaron. Cierto, bueno. Entonces, bueno, no vamos a hablar de fútbol, ¿eh? Vamos a empezar con las damas y con un hecho muy concreto. Estamos hablando de una FESI, una Fiscalía Especial contra la Impunidad en Quetzaltenango, que va a cubrir 4 departamentos. Y empiezo con usted, señora fiscal. ¿Cómo va a cambiar la realidad de esos departamentos y de esa ciudad, digamos, intermedia de Quetzaltenango con esa FESI? Empecemos, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias Luis Felipe. De conformidad con el plan estratégico del Ministerio Público, uno de los ejes fundamentales es la descentralización y la especialización. De tal manera que llevar la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público a Quetzaltenango con la Comisión Internacional contra la Impunidad responde justamente a ese eje estratégico del plan de la institución y sin duda coincide con el fortalecimiento de ciudades intermedias como Quetzaltenango, que de conformidad con el artículo 224 de la Constitución Política de la República, que regula la división administrativa del territorio nacional en municipios, departamentos, pero que además regula que deben de existir regiones de desarrollo basadas en la cultura, en aspectos económicos. Coincide entonces el marco constitucional, el plan estratégico del Ministerio Público, su propia ley orgánica, con esta decisión que hemos tomado con el señor comisionado Iván Velázquez de llevar a Quetzaltenango la especialización a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que se va a unir a la lucha contra la corrupción que se da desafortunadamente en todo el estado guatemalteco e incluso en las municipalidades. Pero ¿cómo le va a cambiar la vida a esa región en este sentido del que estamos hablando acá, de esa apuesta de largo plazo, señora fiscal? Es que cuando estamos encarando la corrupción, le estamos cambiando la vida al pueblo, le estamos cambiando la vida a sus habitantes, porque los recursos que se desvían a partir de la corrupción se utilizan para servicios básicos, para servicios de salud. Indudablemente le cambia la historia a un país la lucha contra la corrupción. Precisamente de eso vamos a hablar ahora, ¿eh? Exactamente. Cursos se los dejo al ministro Julio Héctor Estrada, pero eso viene después, las damas van primero. Hace aproximadamente unos 6 o 7 meses estaba conversando con un doctor del Hospital General San Juan de Dios y me conmovió mucho cuando me dijo, va a llegar un momento en que cuando
arribe un paciente a la emergencia, lo que le voy a poder ofrecer es un abrazo porque no voy a tener que darle de medicina. Señora ministra, ¿cómo se imagina usted el desarrollo que hay que intentar en Guatemala, que hay que sacar adelante en Guatemala en materia de salud, para que esas ciudades intermedias y ese desarrollo que tanto ansiamos, que tanto soñamos, llegue? ¿Cómo se lo imagina como para dar ese primer paso? Usted que está llegando y que me imagino que se encontró con una realidad muy complicada. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Me voy a permitir responder en dos sentidos. Primero, la red de servicios, que es lo que a todo el mundo le gusta, es el tema que nos aflige precisamente por la crisis permanente, pero agudizada recientemente, de los servicios de salud del ministerio. Respecto a estas crisis que se ven principalmente en los hospitales, lo que podemos ver es que responde a un rebalse por la demanda muy grande que tienen los hospitales debido a que no existe una red mayor del primer y segundo nivel de atención. Deberíamos de tener alrededor de 5,000 puestos de salud y apenas tenemos 1,000. Y esos 1,000 puestos de salud apenas están atendiendo a grupos muy pequeños de población en intervenciones muy básicas que tienen que ver más con problemas infecciosos y carenciales. ¿Y eso satura los hospitales? Y eso, a la hora de no atenderse otros problemas, o sea, tenemos una complejidad epidemiológica en donde ya no solamente son diarreas y neumonías lo que está afectando a la población, sino también hay cáncer, diabetes, hipertensión, infartos, violencia, lesiones, accidentes, problemas de salud mental, adicciones, y tenemos un primer nivel de salud escaso, pero que además no está atendiendo todos esa gama de enfermedades. Entonces, en la medida en que fortalezcamos ese primer nivel de atención y finalmente estamos logrando, como dice una amiga, yo le apuesto al puesto, estamos logrando volver a la atención y los recursos también, muchas gracias Julio Héctor, al primer nivel de atención. Yo sabía que lo iba a ver a él, no crea, estaba seguro. En esa medida vamos a poder fortalecer en cascada inversa, por decirlo de alguna manera, esa red de servicios y reducir esa sobrecarga que tienen los hospitales. Los hospitales tienen que mantenerse, tienen que abastecerse de manera básica, pero al mismo tiempo tiene que trabajarse en este plan de mediano plazo, que es el fortalecimiento del primer nivel. Eso es lo que a nosotros nos gusta oír, la parte de servicios, ¿verdad? Pero los servicios, la mayoría de veces, está vinculado a la atención de la enfermedad. A veces tiene que ver menos con salud y más con enfermedad. Y yo quisiera aquí retomar algo que en salud pública llamamos promoción de la salud. Y es no solamente atender la enfermedad, que es necesario, porque la enfermedad es inherente a la vida, sino empezar a pensar en cuáles son los mecanismos y las estrategias para generar salud. Y aquí es en donde entra la estrategia de promoción de la salud, que tiene por lo menos 5 ejes. 1, política pública saludables. 2, reorientación de los servicios de salud. 3, ambientes saludables. 4, participación comunitaria y ciudadana. Y 5, estilos de vida en donde muchas veces pensamos que se trata solamente de decir comer bien, no fumar, haga ejercicio, pero aquí también entra la cultura de paz, ¿verdad? Reducir esa hostilidad y esa neurosis citadina que a veces tenemos. Pero estos son 5 ejes que nos permiten generar rumbos para poder tener salud y no solamente curar enfermedades. Con la corrupción combatida y vencida se cambia la vida de la gente, también con la salud en un ambiente propicio para ella. Esta semana fue noticia, y diré que triste, el hecho de que 3 guatemaltecos perdieron la vida en Veracruz. Si ustedes sienten calor en este momento, en Veracruz es terrible eso, ¿eh? Imagínense si fueran en un camión herméticamente cerrado, con 60 personas más. Eso ocurrió esta semana. Yo quiero preguntarle a la ministra Teleguario cómo se imagina ella el desarrollo de una migración local a ciudades intermedias y qué hay que empezar para lograr eso. Sí, muchísimas gracias por la participación. Desde mi punto de vista, tenemos grandes problemas en el país, partiendo de la tasa tan alta de desempleo que anualmente
se incrementa acá en Guatemala. Un aproximado de 180,000 jóvenes se gradúan anualmente y de este porcentaje la iniciativa privada, como bien lo escuchamos con anterioridad, da oportunidades a 37,000 jóvenes nada más. Imagínense el gap que tenemos y es el reto que hemos nosotros evidenciado. Consideramos que esta propuesta de crear políticas públicas para territorios específicos es una alternativa para llegar a la población. Para que las políticas públicas sean implementables, sean acuerpadas, es necesario que desde la concepción de la misma tenga la participación de todos los sectores. Hablo de sociedad civil, academia, comunidad internacional, gobierno local, gobierno central, y en ese sentido la articulación de esfuerzos dentro de la misma institucionalidad del Ejecutivo es fundamental. Actualmente estamos trabajando la Política Nacional de Empleo, puesto que es una de nuestras prioridades establecidas dentro de la Política General de Gobierno. En esta política estamos coordinando y coadyuvando esfuerzos con el Ministerio de Economía por el rol que ellos tienen en atraer inversión y competitividad, al Ministerio de Educación porque hay la necesidad de diversificar las carreras que actualmente se tiene para acortar brechas dentro de la oferta y la demanda, que es otra de las debilidades que tenemos. Asimismo, estamos viendo y articulando esfuerzos con el Ministerio de Desarrollo Social por el programa enfocado a la juventud que tienen, y nuestro enfoque particular es justamente la juventud, la mujer, pueblos indígenas, con el objetivo de que estos casos tan lamentables que usted acaba de mencionar, que suceden a diario van miles de personas a buscar alternativas, no solamente de las comunidades que migran a la ciudad capital, y es mi caso en particular, es el caso de varios de nosotros, buscando una alternativa que nos permita mejorar el entorno de nuestras vidas, sino también, lamentablemente, esta situación trasciende fronteras y vemos los altos índices de migrantes que a diario tienen que buscar otras oportunidades en Estados Unidos o en otro país. ¿Usted sí se imagina entonces una migración local que pueda dar oportunidades en estos diferentes lugares que también se están planteando en estas ciudades intermedias? ¿Usted sí lo ve viable? Por supuesto, pero creo que esta es una oportunidad para articular esfuerzos. Un esfuerzo y un planteamiento como lo que hoy estamos abordando y planteando sobre las ciudades intermedias por sí solas no pueden ir. Tiene que haber una política integral en la cual esté el enfoque de salud, educación, empleo, porque empleo se traduce en la reducción de la desnutrición, en la reducción de la migración, genera más oportunidades, hay acceso a salud y hay acceso a educación. Por lo tanto, sí considero que es una alternativa en tanto articulemos esfuerzos con gobiernos locales y todos los actores importantes para generar más prosperidad. Desde el Ejecutivo, nuestro rol básicamente es crear mecanismos que permitan, y políticas, lógicamente, que permitan que se generen más empleo, porque nosotros no generamos empleo, es la iniciativa privada, y he aquí la importancia de la articulación de esfuerzos. En todo caso, según lo que puedo entender de lo que usted dice, señora ministra, y como diría alguien a quien le tengo una enorme envidia en este salón, Unamuno decía que la peor envidia es esa que uno siente porque es hambre espiritual. No es hambre física, es hambre espiritual. Y no existe envidia de la buena, pero diría que al doctor Sergio Fajardo le envidio no tener corbata con este calor. Dichoso. Pero él diría algo, me lo dijo ayer, y creo que vale la pena que lo repita, que la educación no dependa del origen de nadie, que la gente tenga derecho a una educación que le dé oportunidades y que uno pueda luchar por sus oportunidades. En este caso, señor comisionado Godoy, quiero preguntarle algo. Hemos hablado de la integralidad aquí de políticas públicas y todo, pero yo voy a aterrizar en una pista muy específica, que es un ejemplo que está totalmente en su competencia. ¿Qué hacemos pensando en el futuro, en el largo plazo, en esa imaginación de esas ciudades intermedias, de ese desarrollo de una Guatemala en la cual haya prosperidad, solidaridad, muchas cosas? ¿Qué hacemos para evitar tener que pasar 1 hora y media en Chimaltenango cuando uno va a Atitlán? Parece que están aplaudiendo un gol de comunicaciones. Pero con la respuesta que te voy a dar, se va a oír caer un alfiler.
necesitas mejorar las normas de expropiación para facilitar hacer obra pública de primer nivel sin estar siendo extorsionados por precios de tierra que están completamente fuera de mercado. La razón por la que ese tipo de obras no se pueden hacer es porque, a diferencia de lo que decía el presidente del CACIF hace un momento, es que priva el interés particular sobre el interés común o el interés general y se pone primero el interés de un lote de tierra que potencialmente hoy no tiene mayor valor, pero porque el Estado decide hacer por ahí un trazo de una carretera, la propiedad termina costando, según el vendedor, 1.000.000 de quetzales, la tiene registrada en el IUCI en 10.000 y el mercado le pagaría 200.000. No funciona. Entonces, la lógica es que tenemos que tener condiciones para que si vamos a construir esas ciudades, piensa en esto, tú decías Chimaltenango, Xela va a crecer 6 veces el tamaño que tiene hoy. Eso implica poder construir mucha infraestructura vial, poder generar condiciones de movilidad dentro de ese territorio e interconectar 7 a 8 municipios. Y mucha de esa expansión se va a dar sobre tierras que hoy son fincas, como lo eran toda esta área donde estamos hoy aquí en Ciudad de Guatemala. Era una finca de café, pero la finca de café se trazó, se construyeron calles, se construyeron avenidas, calles anchas de 9 a 12 metros con aceras amplias, en una época que no había tráfico. Y entonces, si no visualizamos en largo plazo cómo van a ser esas ciudades y no preparamos las normas, las políticas públicas, los reglamentos, el tema de salud, Xela construye hace unos años un hospital del IGS, pero lo construye al pie del Cerro del Baúl, un área protegida, sin drenajes, sin acceso a transporte y sin agua. Si no planificamos cómo se construyen las ciudades, lo que vamos a generar es caos después de caos después de caos. Y necesitamos visualizar qué tipo de ciudad queremos, cómo la ordenamos, quién va a ser el rector de esas normas en ese territorio y quién va a poder ayudar a financiarlas. Porque el alcalde Escobar decía, bueno, sí, necesita más poder en la autoridad local, pero Xela lleva 12 años una gestión municipal que tiene quebrada la ciudad porque su afán principal era quedar electo y reelecto y reelecto. El alumbrado público cuesta 94 centavos. Si me permite interrumpirle un momentito, si me permite, aquí yo creo que la gente me va a dar la razón, creo yo, estoy casi seguro. Pero ahora que llega la FESI, eso ya no va a pasar. ¿Va a pasar o no va a pasar? No va a pasar, dice la fiscal. Llega la FESI, o sea, sí, tenemos que evitar esas cosas. Pero es eso, Felipe, tú decías 3 cosas. Hablabas acerca del tema de la corrupción, sí, hablabas acerca del tema de la salud, el doctor Fajardo habla constantemente del tema de la educación. Pero tenemos que poder generar condiciones con una política pública de desarrollo urbano que no existe. Jordi lo decía hace un momento, Guatemala va a pasar de una población de 54% de población urbana hoy, concentrada todavía al día de hoy principalmente en la región metropolitana de Guatemala. La mitad de la población urbana vive acá, la otra mitad de la población urbana vive en las ciudades pequeñas e intermedias. Pero pensemos en esto. Para el año 2030-2040 seremos 15 millones de habitantes en ciudades, 5 millones acá, pero 10 millones dispersos en Xela, en Cobán, en esos territorios. Jordi decía, tenemos una oportunidad que ningún otro país en América Latina la ha tenido. Anticiparnos a ese proceso de migración, planificar esas ciudades de manera caminable, compactas, de usos mixtos, que generen espacios públicos, le pegan a los 5 temas que decía la ministra. Esas ciudades saludables son espacios donde puedas compartir en el espacio público, caminar o ir en bici y generar condiciones adecuadas para menos estrés dentro de la ciudad. Todas esas cosas te hacen una ciudad más saludable, sin haber invertido un centavo ni en puesto de salud ni en un hospital. Entonces, generar las ciudades de una mejor manera es cosa de planificación. Planificación, claro. Y en un momento, por cierto, Jordi estuvo brillante en su presentación y decía que no se pueden inventar las ciudades cada 3 días. Y evidentemente, cuando yo hablaba al principio de la canción de Galich, qué lástima que no está por aquí, estaría contento y a lo mejor con la guitarra ya cantando aquí a vuestros pies, inventar una quimera, inventar un sueño. Uno no puede confiarle los sueños a las hadas madrinas ni a las lámparas maravillosas, sino solo al trabajo y a la planificación. Y eso también cuesta dinero, cuesta recursos.
Se habla de que estas ciudades intermedias tienen un planteamiento de 6.000 millones de dólares. Son 45.500 millones de quetzales al cambio de hoy. Si está por aquí el superintendente y me corrige, perdón, más o menos, es un cálculo, no soy calculadora. En este caso, señor ministro, buenas tardes. Se habla de un 15% en el planteamiento, un 15% de carga tributaria, según lo que pude darme cuenta en también lo muy lúcido y brillante que dijo Jorge Benavides. ¿Usted cómo lo ve? Usted hace unos meses me dijo, y no fue tomándonos un café, sino que fue al aire, que había que tomar decisiones de Estado y que eso requería valentía. Cuéntenos un poco acerca de eso en relación con los recursos. ¿Qué hay que hacer? Porque todo esto cuesta dinero. Bueno, muchas gracias Felipe, muchas gracias por la invitación a la gente de Fundesa. Definitivamente hacer estas ciudades va a costar dinero, ¿sí? No es de gratis. Y tal vez hay una secuencia de cosas que hay que hacer. Primera cosa que yo le planteaba y en línea un poco de lo que dice Quique, hay que hacer las cosas que no cuestan nada o cuestan casi nada. O sea, invertir un poco en planificación de tal manera que se defina que en esta área va a pasar el eje principal y que si alguien algún día decide urbanizar tiene que dejar este espacio libre porque por aquí va a conectar con la siguiente colonia y que hay que dejar espacios y áreas libres para que la gente camine. Eso cuesta nada o casi nada y se necesita que cada municipalidad tenga un juez de asuntos municipales y un reglamento de construcción urbana y que el que se vaya instalando donde no le toca porque está abajo de una montaña que se va a derrumbar, lo saquen inmediatamente y nunca se llegue a instalar otros 2, 3, 100, 200, 500 familias. Eso es una pequeña inversión en algo que cuesta muy poquito. Segundo, hay que crear mecanismos donde el valor que se crea con las inversiones públicas se pueda capturar por parte del Estado. Si yo hago un mecanismo donde meto un sistema de tren como el que se está planificando actualmente en la ciudad de Guatemala, de Centranorte a Centrasur, el Metro Riel, al lado de ese sistema de transporte con 20 paradas de transporte de pasajeros de alta dimensión, va a valer la tierra 5, 10, 15 veces más, se van a poder hacer edificios de 20 pisos. Esa captura de ese valor vertical con use y mecanismos diferentes es importantísimo porque la misma urbanización paga la infraestructura que se necesita hacer. Entonces, ese valor inmobiliario paga por el servicio y ahí no estamos hablando de impuestos, ahí es simple y sencillamente pagar de las mismas pitas salen las correas. Pero hay que hacer herramientas jurídicas y alejarse de algunos ogros porque va a haber que hacer mecanismos específicos de captura de valor, reevaluación obligatoria, expropiación, fondos específicos de gasto específico para esos mecanismos y tener confianza. 3, hay que pagar por los servicios, ¿sí? No se puede tener servicios que no cuestan nada. Como por ejemplo, Por ejemplo, yo felicito de alguna manera irónica a los abogados que en una acción de inconstitucionalidad evitaron que la Municipalidad de Guatemala cobrara por la disposición de la basura en el vertedero nacional. Iban a cobrar por el trato de la basura. Ahora, lo único que paga uno en la basura es el transporte, pero el tratamiento no se puede cobrar porque es una tasa y no un arbitrio. Fantástico, inconstitucional, y se volaron toda la capacidad de crear un mecanismo de tratamiento de basura pagado por el que produce la basura. Entonces tenemos que recuperar esa capacidad de cobrar servicios, cobrar el agua, cobrar el alumbrado público correctamente, porque así las mismas ciudades van a poder financiar su crecimiento. Y por último, ahí sí ya entro, si querés, yo, ¿sí? Ministerio de Finanzas, hablando por el erario público. La infraestructura que necesitan las ciudades de drenajes, de centros de mayoreo, centrales de mayoreo, también son bienes públicos que deben ser parte de la planificación de la inversión pública en infraestructura, financiados por el gobierno central directamente o con garantías o con mecanismos mixtos. No le tenemos que tener miedo a la deuda. No sé a quién se le ocurrió que las municipalidades solo pueden tomar deuda 4 años, creo que porque en algún momento se robaron el dinero, pero ahora que tenemos fiscalías que cuidan la corrupción, tienen que poder apalancarse y con eso pagar sus obras y sus inversiones. Y del lado de la función pública, del erario público, definitivamente que necesitamos más recursos para poder invertir en eso. y más transparencia también. Definitivamente. Pero tenemos que poder confiar en eso porque no solamente haciendo carreteras o puertos o aeropuertos se hace desarrollo, es drenajes sanitarios, pluviales, sistemas de transporte público de las diferentes ciudades. Servicios. Servicios. Como tal. Sin esos servicios no vamos a lograr ciudades intermedias, vivienda inclusive, de una manera con subsidios parciales. Eso cambia, nos sale más barato hacer un subsidio parcial
para vivienda en una ciudad intermedia en Huehuetenango, por ejemplo, que tratar de llevarle alumbrado público, electricidad a la ciudad más recóndita y el servicio de salud y el servicio de educación versus lo que costaría prestar esos servicios en esas ciudades aglomeradas. Entonces son bienes públicos que necesitan un Estado más fuerte. Y que se acercan a la gente. Ciudades más fuertes con recursos y capacidad de financiar y cobrar servicios, y un Estado más fuerte con mayor capacidad de apalancar las inversiones de las ciudades con deuda, con recursos tributarios para poder invertir en bienes públicos. Y generando confianza, porque evidentemente si hay instituciones que son fuertes y que son confiables, como es el caso actual del Ministerio Público, yo creo que aquí, no sé si hay alguien, y si hay alguien yo le invitaría a que venga aquí y me lo diga por qué, tendría algún reparo de que hubiera más recursos para el Ministerio Público. Señora Fiscal, yo le pregunto algo que está vinculado un poco con el pasado reciente. La administración anterior, o digamos anterior, porque hubo una intermedia, la asfixiaba mucho a usted con el presupuesto. No estoy diciendo ningún secreto, todos lo sabíamos. Cuéntenos un poco acerca de eso y de cómo se imagina usted también, porque aquí estamos hablando de largo plazo. ¿Cómo se imagina usted una justicia fuerte, bien financiada? Porque sabemos que aquí ni el 2% creo que le dan del presupuesto. Entonces, ¿qué me dice usted al respecto? ¿Cómo me contesta usted esta pregunta de cómo funcionaría, cómo sería la gobernabilidad de todos estos lugares, de todas estas áreas de trabajo, si hubiera una justicia mejor financiada? ¿Qué nos dice? En principio, he guardado el antejuicio que tuvimos preparado todo el año pasado. Solo se le cambiaba fecha cada fin de mes contra el ministro de Finanzas Públicas. Lo hemos guardado porque el señor ministro de Finanzas este año ha aportado el fondo necesario para que funcione el Ministerio Público y también para el pago de salarios. O sea, contra él no hay antejuicio. O sea que lo tenemos guardado. Lo tenemos guardado y esperamos no ponerle fecha. Muy bien. Yo estimo que una ciudad intermedia que implica productividad, que implica crecimiento, inversión, recaudación para llegar al desarrollo, no va a estar completa nunca si no tiene un sistema de justicia sólido, autónomo e independiente. Hoy día, ese proyecto de ciudades intermedias estaría con una debilidad muy grande por la ausencia del Ministerio Público en el 90% del territorio nacional. Sabemos que Guatemala tiene 340 municipios y que tenemos fiscalía únicamente en 34 de los municipios de nuestro país. De tal suerte que como debemos de planificar estas ciudades intermedias, deberían de ir fortaleciéndose o creándose junto con ese sistema de justicia, y es una cadena de justicia. No se trata solo del Ministerio Público, que es la entrada, la puerta de entrada a la justicia, se trata de la Policía Nacional Civil, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Defensa Pública Penal, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y organismo judicial. Guatemala requiere esa cadena de justicia sólida y con un presupuesto acorde a los reclamos de la población. Y en ese sentido, rápidamente, señora Fiscal, como periodista yo siempre voy atrás de los datos duros. ¿Usted se imagina los números de ese presupuesto ideal para el Ministerio Público? Y siempre en este tema de las ciudades intermedias y el desarrollo a largo plazo. Para instalar 27 fiscalías en un año, de acuerdo al índice de criminalidad, se requieren 101 millones de quetzales. Ya los incluimos en el presupuesto del año entrante, de tal manera que esperaríamos que el Congreso de la República nos apruebe el presupuesto en los términos planteados por el Ministerio Público, y para el siguiente año tenemos un proyecto similar, de tal manera que nos permita crecer como Ministerio Público y llegar al interior del país, porque sabemos que Guatemala no es solo la capital, sino también el interior del país requiere de justicia y requiere de desarrollo. Guatemala no es solo la capital,
De ahí voy a partir para la pregunta siguiente con la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mac. Cuando usted escucha esa frase, ¿cómo la traduce en salud y cómo pensamos en ese largo plazo, en sembrar esos árboles que van a ser bosque en 30 años? ¿Qué hacemos para que Guatemala no sea solo la capital y que tengamos esa atención que usted dijo, primaria y secundaria, que evite que la gente por un catarro llegue a un hospital? Sí, lo que vemos en el país es una centralización política muy fuerte. Por ejemplo, nos quejamos mucho en el sistema de salud que los médicos no quieren ir a trabajar al área rural y a otras ciudades, pero ellos mismos plantean, ¿y a qué voy a ir? Aunque me paguen 50% más de lo que yo podría ganar aquí en la capital, ¿a qué voy? ¿A qué voy si no tengo ahí educación para mis hijos, si no tengo ahí lugares para la recreación, si yo apenas tengo un trabajo inestable, ¿verdad? Entonces, lo que vemos es que ha habido una centralización del trabajo, de la educación, del entretenimiento, del ocio, la recreación, la cultura, y eso que es escaso, pero lo poco que hay… También? ¿Y de las? ¿De las decisiones también? De las decisiones también. Pero entonces tiene un peso, y eso lo mira uno en algunas gráficas en donde resulta que en 1960 la capital era así de importante para el país, en 1970 era así, en 1900 era así, y ya en los 2000 es hasta más grande el círculo que el país, porque la centralización ha sido excesiva. Y esto a lo que nos lleva es a que necesitamos poner nuestros ojos en las demás cabeceras departamentales, pero también en el área, o sea, tenemos un 60% todavía de ruralidad en toda Guatemala. ¿Ya no? ¿50? Bueno. A ver. 47%. Pero solo voy ruralidad. a terminar de plantear esto. Ese rezago se mira precisamente en el primer nivel de atención, por ejemplo, en el caso de Guatemala. Si nosotros contamos cuántos puestos hay y cuántos centros de salud hay y los multiplicamos por la cantidad de población que debería atender, resulta que tenemos unos servicios de salud que apenas llegan a cubrir 6.5 millones de personas, que era la población que Guatemala tenía en 1975. O sea, tenemos un rezago de más de 40 años. Y salir de ese rezago no nos va a tomar 3 años, nos va a tomar 15, 10 años por lo menos. Y es eso, es precisamente que ha habido una concentración de los pocos recursos que hay, una concentración de esos recursos en este nivel. Y lamentablemente es aquí donde todavía pesa más los trending topics de Twitter de la ciudad que movimientos sociales, campesinos y rurales. Categórico. Y en todo caso, ministra Teleguario, ya me imagino que el tiempo ya se nos está terminando, no me lo está diciendo nadie, pero mi corazón me lo avisa. Yo quiero preguntarle cuál es la gran apuesta desde el punto de vista de un tema fundamental que es el tema del empleo, que usted ve en esta propuesta de las ciudades intermedias. Sí, creo que la gran apuesta que se ha discutido en otros momentos con la iniciativa privada y dentro del gabinete mismo de gobierno es justamente acortar las brechas que permitan que haya más oportunidades de empleo, no únicamente a nivel central, sino a través de los territorios. Particularmente porque creemos que es importante, en principio, una de esas brechas, es importante mencionar que es vergonzoso y preocupante que Guatemala siga siendo a nivel de Latinoamérica el país con el más alto porcentaje de informalidad acá en Guatemala. Otra parte importante, que es otra de las brechas que nosotros estamos tratando de acortar y ojalá pudiésemos tenerlo como un éxito al final de los 4 años, es que hayan más personas preparadas para trabajar en diversos empleos técnicos en particular. La diversificación, nuevamente vuelvo a mencionar, de las carreras actuales no permite, actualmente la estructura que tenemos no permite a que las personas que se gradúen puedan tener acceso
al empleo que están disponibles. Entonces, eso es bastante preocupante, es otro de nuestros retos. Asimismo, el reto también que tenemos es que veamos en todo sentido de nuestras acciones al ser humano como el eje importante y el único que debe de prevalecer para que tenga un nivel de vida digno. Conversando con algunos compañeros veíamos la preocupación de la poca inversión que tenemos actualmente en el país y lógicamente todo tiene una historia, todo tiene un porqué, pero creemos que también es sumamente importante crear mecanismos que permitan justamente la flexibilidad laboral que ustedes ya han mencionado, pero desde el punto de vista de la articulación de esfuerzos con el organismo legislativo y ejecutivo y otros sectores importantes del país, porque a veces pareciera que estamos buscando lo mismo, pero vamos en caminos totalmente distintos. Asimismo, para atraer inversión, que lógicamente tiene que generar empleo digno, es importante que haya certeza jurídica que permita a que haya más empleos a nivel de todo el país y a nivel de la región. Bueno, usted está hablando de afinar una guitarra y ahora me voy a tomar una libertad. Es una pregunta muy abierta y muy específica, casi es un regalo para el comisionado Enrique Godoy. Por favor, no tome a broma lo que voy a decir, es muy en serio. Aparte de un gol de comunicaciones, ¿qué lo haría usted más feliz si tuviéramos que hablar de un deseo que esta sociedad tenga que cumplirle a usted, ese paso inicial para llegar a ese desarrollo que aquí se está planteando? 2 goles de... no, perdón. Pueden ser 2 goles, no hay ningún problema. A ver, necesitamos poder llegar a un entendimiento. Se lo decía a Jorge de Benavides hace un rato, 8 años de estar hablando de la importancia que es empezar a pensar en esas ciudades intermedias y en una política pública de desarrollo urbano. 3 años de estar hablando con Felipe, con José Miguel, con todos los directores principales de Fundesa para que hiciéramos un ENADE que hablara de desarrollo urbano. Es más, la última vez que estuve acá moderando un foro, hablábamos de seguridad y le hablé de desarrollo urbano. Entender que la gente se va a ir a vivir a las ciudades. No es que si construimos las ciudades se va a ir, no. La gente se va a ir a vivir a esas ciudades. Se está yendo a vivir a esas ciudades de una forma acelerada. Si logramos que eso sea un entendimiento y un modelo mental compartido de la sociedad, el sector empresarial está en eso. Agenda urbana la presentamos hace un mes en el Palacio Nacional con el señor presidente, donde planteábamos es imperativo desarrollar políticas públicas y desarrollar institucionalidad para que el país prepare esas ciudades que se van a llenar de gente en el corto y en el mediano plazo. Una política pública de eso ejemplo. entendemos. Una política pública de ejemplo que es doble, es generar planes estratégicos de desarrollo para esos territorios, que entendamos en función de lo que presentó Jorge hoy, cuáles son sus potenciales principales, con qué capital humano cuenta, qué necesitamos invertir en la gente y en el territorio, esa política de la mano con un plan de ordenamiento territorial para esas regiones metropolitanas nos asegura para los próximos 15 o 20 años. Pero Felipe, hay una cosa que hay que entender. Ciudad de Guatemala, en los años finales de los 60, el gobierno central entendió que Ciudad de Guatemala no tenía la capacidad para invertir en su infraestructura vial, en su agua y en su saneamiento. Invirtió en Xayapixcayá e invirtió en el periférico, en el Puente del Inciencio, dinero del gobierno central para construir esa infraestructura para la Ciudad de Guatemala. Edwin decía, necesitamos transferir más dinero a las municipalidades. Las municipalidades lo que tienen que aprender a hacer es a recaudar de los servicios que prestan para ser autosuficientes. 70% de las municipalidades viven del traslado de impuestos del gobierno central. Les encanta que pudiéramos subir el IVA, porque no lo tienen que cobrar ellos, pero les llega visto. Les encantaría que pudiéramos generar un mecanismo para que la tasa de alumbrado público pudiera ser 30%, porque lo cobran de Orsa y de Oxa. Pero necesitan entender que si no cobran los servicios en la calidad correspondiente, no pueden prestar los servicios en su ciudad. No todas las ciudades tenemos empresas públicas de Medellín, como tenía Sergio, donde hoy por hoy genera 650 millones de dólares de utilidad que la reinvierten en el municipio de Medellín. Y todos los colombianos quieren trabajar ahí. Claro, pero entonces genera esto. Si hay una cosa, es entender la población guatemalteca que esas ciudades se van a llenar de gente
Y se van a llenar de gente porque están huyendo de esa pobreza rural, que es muy dura. Lo hablaba hace un momento justamente Leti, donde dice, la gente se está yendo para allá. Pero decía la ministra de Salud, no se va el médico porque no hay calidad de vida en Xela para irse a vivir a Xela. Y si vamos a mandar fiscales de la FESI a Xela, porque hay abogados allá, pero se requiere capacidades técnicas distintas, la gente en Xela estudia para irse de Xela, no para quedarse en Xela. Necesitamos invertir en esas ciudades, y eso tiene que ser el Estado en una primera instancia, para mejorar la calidad de vida de esa población, que se queden ahí, que no pierdan sus principales mentes, que salen de ese lugar y se van a un lugar porque van a buscar mejores oportunidades. Si logramos comprender como país la importancia que tiene esto, podemos prepararnos para lo que va a pasar entre el 2030 y el 2040. En ese momento Guatemala va a ser entre 70 y 75% urbanizada. Va a estar en edad productiva la mayor generación de la historia del país. Nuestro bono demográfico va a estar justamente en ese momento en su mayor nivel de productividad. Pero para poder preparar a esa población y para poder preparar esos territorios hay que empezar a trabajar hoy e invertir agresivamente hoy en esos lugares. Y requiere una institucionalidad nacional que invierta en esos territorios como se hizo en la ciudad de Guatemala en el pasado, que tenga la capacidad de ir a invertir más allá del límite de un municipio, porque el problema de Xela es que ya son 7 u 8 municipios y no se pueden poner de acuerdo como ha pasado en el área metropolitana de Guate. Necesitamos tener una institucionalidad que visualice eso, que tenga capacidad de invertir en ese territorio, porque solo así van a llegar los empresarios a invertir. El empresario no va a llegar a invertir si no hay luz de manera estable, si no hay servicios de agua, si no hay calidad de vida para sus empleados que van a vivir en ese territorio, si no hay un mercado potencial que pueda consumir parte de su producto en ese mismo territorio. Si no invertimos antes como gobierno nacional en esos territorios, las condiciones no se van a dar. Y la gente va a llegar y va a salir de una pobreza rural espantosa a una miseria urbana que es peor aún, porque no hay ni siquiera cómo subsistir dentro de esa ciudad si no tiene capacidades o habilidades para poder prestar servicios en una ciudad. Eso es lo que es importante, que logremos comprender como país que eso está pasando y que si perdemos la oportunidad de oro de aprovechar ese doble proceso de transición, de la urbanización que se está dando y ese bono demográfico. Hoy tenemos 22 años de edad promedio, en esa época tendremos 34 años de edad promedio y estaremos en el momento cúspide de la productividad del país. Y si no aprovechamos esa generación, nos vamos a ver en unos problemas espantosos. Lo que dijo Jorge Benavides, en vez de bono va a ser bomba demográfica. El tiempo se está terminando, yo sé que nos pasamos un poco, no es mi responsabilidad, es culpa de la calidad de los panelistas que hablan y hablan y hablan bien. Entonces uno no los puede interrumpir. No he podido ser el malo de la película, me siento mal con eso, pero no, ¿qué voy a hacer? Ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, con usted cerramos. Usted viene del sector privado y llega al Estado. El Estado es una realidad muy diferente. Usted tiene interlocutores aquí y tiene un público enorme que influye en este país. Desde esa perspectiva, de ese cambio que usted tuvo en su vida y que usted ahora tiene que ver las cosas desde otra perspectiva, pensando en ese largo plazo, ¿qué le dice a la audiencia que está hoy acá, al público que está hoy en el ENADE 2016? Ese no, yo sé que no lo va a usar, el antejuicio no lo van a usar en contra mía. Yo estoy influyendo en la confiando. fiscal para que no haya antejuicio de aquí a 2 meses. Ahí confío también en los pagos de los impuestos y en los colegas de la SAT. Miren, yo vengo de una parte de promoción de inversiones, inclusive en el Estado, de cómo generar competitividad, grandes proyectos de desarrollo y estructuración de proyectos, banca de inversión en Guatemala y afuera. Y mi conclusión fue, después de tratar de generar más competitividad en este país, que la mayor barrera para el crecimiento económico y el bienestar de las personas y el bienestar de las empresas es la ausencia de bienes públicos, ¿sí? Un Estado con demasiadas pocas capacidades. Entonces, un Estado que no tiene las capacidades de apoyar un puente del incienso, que es lo que hablábamos ahorita con Quique. Nos va a tocar ahora un Estado que apoye un metrorriel que atraviesa la ciudad para mejorar y empezar a atacar el tráfico. La única solución que tenemos para el tráfico, la municipalidad sola no lo puede hacer. Y entonces, en la capacidad de generar los bienes públicos, de los hospitales públicos, de la cobertura de salud, de la mejora en calidad de vida,
de la coinversión en estos centros y también el fortalecimiento de esos gobiernos municipales. Lo que cuesta la justicia, hemos avanzado. A mí me encanta cuando salgo de Guatemala, la gente afuera dice, wow, cómo han avanzado ustedes en la lucha contra la corrupción, están impresionados. Pero mantener ese estándar e ir más lejos va a costar más dinero, ¿sí? Pero no voy específicamente al tema de impuestos, voy al tema de la confianza, ¿sí? Yo necesito que parte de los empresarios, que ustedes con la influencia que tienen, entienda que el país tiene que hacer una apuesta, que no podemos seguir en el enroque en el que estamos constantemente, donde no damos más porque a lo mejor no lo vamos a hacer bien y yo desconfío de lo que va a pasar. Eso lo tenemos que romper, hay que hacer una apuesta. Y si no entendemos el mensaje con los cambios que vivimos en el país en los últimos 2 años, cambios importantísimos, a veces se nos olvida porque estamos en el día a día, pero que ahora es el momento de hacer esa apuesta para poder crear las capacidades de un país que despega, y no dependiendo solamente de lo que pasa en el mundo, dependiendo de la productividad y el crecimiento que genera la urbanización. China creció más por el proceso de urbanización que atravesó en los últimos 30 años a ritmo del 10 o el 12% que por sus exportaciones. Es un motor espectacular de crecimiento, pero ahí tenemos que apostar. Vamos a apostar a tener que ver cómo aportamos más dinero, cómo tomamos un poquito más de riesgo financiero en el apalancamiento, y hay que hacer esa apuesta y tener la confianza. Yo creo que lo que más arriesgado podemos hacer en este país es seguir en el enroque y no hacer nada, quedarnos sin hacer cambios importantes, tomando un poco de riesgo, confiando en la gente que está actualmente o en los que vengan, pero el país tiene que moverse y espero que todos apuesten esa apuesta de salir adelante. Bueno, a mí mi corazón me dice que ya se acabó el tiempo. Me la voy a jugar con una última apuesta. Confianza. Yo creo que todos, al final de cuentas, aquí le apostamos a lo humano. Lo humano es lo que nos hace grandes. Le pido, ministro, ponga el micrófono encima de la mesa. Perdón que le dé casi una orden al aire. No hay bicicleta este año. ¿Dónde está Salva? ¿Salva dónde está? Bueno, yo les pido acercarse aquí a la gente. Así, ya vamos a terminar. 3 segundos. Aquí. Solo aquí. No está preparado, por eso están desconfiando, pero yo quiero que mostremos la confianza. Vengan. Les juro que no es clausura, ni mucho menos. Solamente quiero que se acerquen. Aquí, véngase, ministra, conmigo aquí. ¿Por qué no se intercalan? Así no parecen las mujeres de un lado y los hombres del otro, porque así es feo, así, muy bien, perfecto. Pero ahí están, solo únanse un poquito así, como que nos... Yo nunca había abrazado a la ministra. Abrácense un momento, solo que así, abrácense, nada cuesta, somos humanos, miren, es de confianza, eso es confianza, Y solo para terminar, no es que les quiera interrumpir el aplauso, pero hasta los que no les gusta la poesía, hasta los que no conocen la poesía, conocen los poemas de Neruda. Y un joven Neruda escribió una línea en uno de sus poemas, de sus 20 poemas, que dice algo así como: puedo escribir los versos más tristes esta noche. En Guatemala se pueden escribir los versos más tristes esta noche, mañana, por la tarde. Yo creo que con esta confianza, con una apuesta de largo plazo, podemos escribir los versos más alegres todo el día. Ojalá que así sea, así que gracias. Abrazo.